McQueen. Crazy McQueen. McQueen and I got along pretty good. McQueen looked at me kind of like an older brother. And he didn't want to have much to do with me till he got in trouble, then he'd call. Cuando pienso en mi juventud, ¿qué es lo que más recuerdo? Hay muchas amistades tensas en Hollywood, pero pocas son tan dramáticas como la rivalidad entre Steve McQueen y James Garner. Los celos, la ambición y el orgullo llevaron a estas dos leyendas a una batalla silenciosa pero prolongada que culminó en 1966, cuando Garner consiguió el papel más codiciado por McQueen. ¿Qué ocurrió realmente después? ¿Y por qué McQueen no se dio cuenta de su error hasta sus últimos días? Exploremos esta dramática historia. Difícil comienzo de Steve McQueen. La vida de Steve McQueen fue difícil desde el principio. Natural de Beech Grove, Indiana, nació el 24 de marzo de 1930, pero nunca tuvo casa propia, aunque entonces solo tenía 6 meses. Su padre, que era piloto de acrobacias, desapareció. Julia, la madre del niño, fue incapaz de criarlo con confianza. El hecho de que bebiera en exceso la llevó a tomar la decisión de enviarlo a vivir con sus abuelos a Missouri cuando tenía 3 años. Fue una buena época de la vida durante un tiempo. Su tío abuelo Claude le acogió y le proporcionó la persona más parecida a una figura paterna que jamás había tenido. Claude era una persona sólida y justa. A través de él, Steve aprendió el valor del respeto, del esfuerzo y de valerse por sí mismo. Claude le regaló un triciclo rojo con motivo de su 4º cumpleaños. Algo se encendió en su interior cuando vio aquella pequeña bicicleta. Rapidez. La carrera. El tipo de amor que nunca acabaría. Sin embargo, nada se mantuvo estable durante mucho tiempo. Cuando cumplió 8 años, su madre regresó y se lo llevó a Indianápolis. Estaba casada con un chico nuevo. Aunque Steve lo pasó mal en la escuela, no fue el peor de sus problemas. El padrastro de Steve era muy estricto y le castigaba a menudo. A los 9 años, Steve sintió que ya no podía soportarlo más. Se fue de casa, vagó por las calles. Intentó valerse por sí mismo y poco a poco se hizo amigo de otros adolescentes para sobrevivir. Sin embargo, cada vez que lo hacía, tenía un nuevo cónyuge, y cada uno era tan malo como el anterior. A los 14 años ya iba de casa en casa, haciendo travesuras, escapándose con un circo ambulante durante un tiempo y, finalmente, encontrándose en Los Ángeles. Steve, que entonces tenía 14 años, fue trasladado a la California Junior Boys Republic, que es una escuela de rehabilitación. Al principio se opuso, pero por primera vez en su vida había normas que cumplir. La disciplina es necesaria. Luchó contra ello, pero al final empezó a modificar su comportamiento. Consiguió ganarse el respeto de los demás muchachos, e incluso participó en el consejo que se encargaba de dirigir las cosas. Aquel lugar le dejó impresionado. Fue algo que nunca olvidó, incluso después de hacerse famoso. Además de visitarlos con frecuencia, les daba ayuda económica y les recordaba que, vinieran de donde vinieran, seguían teniendo una oportunidad. Pero su rebeldía no había terminado. Viajó a Nueva York cuando tenía 16 años en un intento de reunirse con su madre. No tuvo éxito. A lo largo de su carrera desempeñó diversos oficios, como leñador en Canadá, trabajador de una plataforma petrolífera en Texas e incluso toallero en un burdel de la República Dominicana. Tras ser capturado por vagabundeo en el sur, pasó 30 días en una cadena de delincuentes. Fue una fuerte sacudida de realidad. Le parecía claro hacia dónde iba su vida. Era imperativo que se fuera. A los 17 años, tomó una decisión. Se alistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Su tendencia a la rebeldía no desapareció de su vida de repente. Sin embargo, algo ocurrió. Un tanque tuvo un accidente en el Ártico. Sin pensárselo, Steve se zambulló y rescató a 5 marines de resultar heridos. En el héroe que se convirtió, algunos de sus oficiales empezaron a verle con otros ojos. Consiguió un puesto en la Guardia de Honor del presidente Truman. Los Marines le inculcaron un sentido de la disciplina que nunca antes había experimentado. Antes de recibir la baja con honores, había servido un mínimo de 3 años. Cuando salió del edificio, se encontró de nuevo desorientado. Pero entonces descubrió la interpretación. Cuando se incorporó al teatro local de Nueva York en 1952, lo hizo con la ayuda de dinero de la G.I. Bill. Nada en él indicaba que pudiera tener éxito. Carecía de cualquier tipo de experiencia o educación. Sin embargo, tenía algo más deseable. Era bombero, tenía instintos de supervivencia. Viaje a la leyenda de Hollywood de Steve McQueen y James Garner. Todo lo que la vida le había inculcado estaba a su disposición. La gente percibía su presencia cada vez que interpretaba un papel.
Su primera gran oportunidad llegó en 1958 con el estreno de The Blob, una película de terror y ciencia ficción de presupuesto modesto. En el papel de Steve Andrews, un estudiante de instituto que intenta evitar que una peligrosa sustancia viscosa alienígena invada su comunidad, cumplió con creces. Sin embargo, había un pequeño problema: tenía 28 años. Sin embargo, a pesar de que no parecía un adolescente, esto era irrelevante. La película tuvo mucho éxito gracias a su cautivadora interpretación, con un presupuesto de entre $110,000 y $240,000. The Blob nunca pretendió ser un éxito comercial. Sin embargo, despegó en taquilla y recaudó $4 millones por su producción. A pesar de ello, McQueen no ganó dinero. Se le presentó un acuerdo de reparto de beneficios, pero lo rechazó en favor de un salario de $3,000. Opinaba que la película no tendría éxito. No fue así. Además, se castigó a sí mismo por esa elección durante varios años. Sin embargo, a largo plazo, The Blob logró algo mucho más significativo. Llamó la atención sobre sí mismo. Dick Powell, figura prominente de Hollywood y uno de los cofundadores de 4-Star Television, reconoció que tenía una cualidad única. Fue Powell quien le brindó la oportunidad de protagonizar la serie del oeste Trackdown, en la que McQueen interpretó el papel de Josh Randall, un cazarrecompensas. La audiencia le adoraba. Ese único episodio bastó para convencer a los productores de que era capaz de llevar su propio programa. Como resultado, Wanted, Dead or Alive nació. Como resultado de su emisión de 1958 a 1961, McQueen se convirtió en una figura muy conocida entre el público. McQueen se esforzaba mucho y se esforzaba aún más por mejorar con cada nuevo episodio. Según declaró posteriormente, tuvo 3 años difíciles. Sin embargo, pude adquirir las habilidades necesarias para mi trabajo, lo que me ayudó a desarrollar la disciplina. Su disciplina le serviría en el futuro. El programa le proporcionó un futuro financiero seguro. Sin embargo, lo más significativo que hizo fue enseñarle a controlar la pantalla. Además, llegó a Hollywood justo cuando estaba a punto de llegar a su fin. 1960 fue el año en que le dieron un papel en Los Siete Magníficos. Fue un acontecimiento importante. Yul Brynner, Charles Bronson, James Coburn y Ella Wallach eran algunos de los actores que aparecían en la película, que era una adaptación al oeste de Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa. Aunque Brynner era el líder nominal del conjunto, McQueen no tenía intención de ponerse a sus órdenes. Obtener el puesto no fue tarea sencilla. Aún no ha cumplido sus obligaciones para la película Wanted, Dead or Alive. Por ello, fingió estar implicado en un accidente de automóvil. En el momento en que se puso un collarín y dijo que necesitaba un tiempo de descanso, se encontró de repente libre para empezar a rodar la película. En cuanto llegó al plató, empezó inmediatamente a hacer proezas para mantener la atención del público sobre él. McQueen estaba haciendo algo en el fondo. Cualquier cosa para atraer la atención de la gente. Brynner era capaz de ver a través de él. En un momento dado, incluso contrató a un ayudante para que llevara la cuenta del número de veces que McQueen se tocaba el sombrero mientras rodaban sus secuencias. Aunque estaba enfadado, a McQueen no parecía importarle. La película Los Siete Magníficos fue un gran éxito cuando se estrenó en los cines el 12 de octubre de 1960. Se recaudaron más de $2 millones, una cantidad importante para la época. La propia película acabó siendo incluida en el Registro Cinematográfico Nacional de los Estados Unidos de América, y la partitura de Elmore Bernstein se convirtió en una pieza musical de renombre. James Garner, por su parte, nació como James Scott Baumgartner el 7 de abril de 1928 en la ciudad de Norman, Oklahoma. Los comienzos de su infancia estuvieron marcados por la adversidad. Su madre, Mildred, falleció cuando él solo tenía 4 años como consecuencia de las complicaciones derivadas de un aborto que no surtió efecto. James, junto con sus 2 hermanos mayores, Charles y Jack, quedaron al cuidado de su padre, Weldon Bill Baumgartner, fruto de esta circunstancia. Sin embargo, Bill tiene sus propios retos. El padre no era precisamente el tipo de persona que pudiera responsabilizarse de la educación de 3 hijos por sí solo. Bebía demasiado. Cuando Bill se volvió a casar, la vida dio un giro a peor. Wilma, ahora su nueva esposa, era una persona violenta. Nunca la perdonó. No fue hasta los 14 años cuando su padre acabó divorciándose de Wilma. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. James había adquirido la habilidad de depender de sí mismo, ya que no había nadie más que pudiera acudir en su ayuda. No permaneció mucho tiempo en la escuela,
A los 16 años dejó los estudios y empezó a ganarse la vida con trabajos esporádicos. Su situación económica era siempre precaria, y se trasladaba de casa de un pariente a casa de otro, sin permanecer nunca en un mismo lugar durante mucho tiempo. Sin embargo, aquellos años consolidaron su determinación. Tenía poca paciencia con los que ocupaban posiciones de poder, ninguna tolerancia con los que no eran auténticos y ningún interés en seguir las normas establecidas. Esa perspectiva le caracterizaría el resto de su vida. En busca de una salida, se alistó en la organización de los marines mercantes. Le pareció que era un billete hacia algo más deseable. Sin embargo, no tardó mucho en comprender que se había equivocado. Los continuos mareos hacían que el trabajo le resultara intolerable y lo detestaba por completo. Por lo tanto, decidió dimitir y regresar a Oklahoma. Poco después, se alistó como miembro de la Guardia Nacional de Oklahoma. Cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, se convirtió en el primer oklahomaano del estado en ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Fue una guerra dura. Los 14 meses que James pasó en Corea, 2 corazones púrpuras le fueron concedidos como resultado de sus 2 heridas. Cuando volvió a casa después de la guerra, era una persona nueva. Había sido testigo de demasiadas cosas. Era consciente de lo que era importante y lo que no. Además, no iba a malgastar su tiempo persiguiendo cosas sin importancia real. Ser actor no formaba parte del plan, fue algo que simplemente ocurrió. Un amigo que trabajaba en una agencia de talentos le animó a intentarlo. A pesar de que James no estaba convencido, razonó que no tenía nada que perder. Su papel no hablado de juez en la obra de Broadway de Ken Mutiny Court Martial fue uno de los papeles que le tocó interpretar durante el año 1954. A pesar de que no fue un acontecimiento glamuroso, acabó siendo transformador. Lo más importante que aprendí fue viendo a Henry Fonda, que interpretaba el papel principal de la obra. James apreciaba enormemente el talento fluido y natural de Fonda. Después de algún tiempo, se refirió a Fonda como su escuela personal de interpretación, y le atribuyó el mérito de haber dado forma a su propio enfoque. Subestimado, genuino y nunca adornado en exceso, James comenzó su carrera en anuncios de televisión tras su paso por Broadway, lo que finalmente le llevó a firmar un contrato con Warner Brothers en el año 1956. Aunque no era mucho, era un comienzo, y solo eran $175 a la semana. Sus primeras apariciones fueron bastante secundarias, y apareció en películas como Hacia lo desconocido y La chica que dejó atrás. Sin embargo, estos papeles le proporcionaron una valiosísima experiencia de trabajo en el plató. A diferencia de la mayoría de los aspirantes a intérpretes, James nunca consideró Hollywood una utopía. Para él, no era más que un trabajo, un medio para llegar a fin de mes. Destacó entre la multitud en un campo plagado de personas sedientas de reconocimiento por su actitud sin complejos. Para colmo de males, fue precisamente esta mentalidad la que le llevaría a la fama. Fue en 1957 cuando la Warner Brothers apostó por él para el papel principal de Maverick. Desde entonces, todo ha cambiado. A primera vista, no parecía más que otro western, una producción nada fuera de lo común en una época en la que abundaban las historias de vaqueros. James, en cambio, aportó algo diferente, a diferencia del pistolero convencional. Su personaje, Bret Maverick, no lo era, a pesar de que estaba constantemente un paso por delante de todos los demás. Era encantador y humorístico, los fans de la serie lo adoraban. En ocasiones, Maverick superó incluso a The Ed Sullivan Show, lo que da fe de la enorme popularidad del programa. A diferencia de los héroes clásicos del oeste, Bret Maverick ganaba sus conflictos con el uso de la comedia las más de las veces. Como resultado de esta inversión del género, el programa se convirtió en único y emocionante, y también ayudó a James Garner a convertirse en una celebridad. En 1963 se estrenó una película bélica que hizo historia, La Gran Evasión. 2 de los papeles más significativos fueron interpretados por Steve McQueen y James Garner. Él era el capitán Doyle Hills, también conocido como el Rey del Enfriador, y McQueen era su verdadero nombre. Era un piloto estadounidense desafiante que siempre estaba decidido a encontrar una salida a una situación y nunca dudaba en cuestionar a los que mandaban. Por su actitud temeraria, destacó como la figura más notable, sobre todo en la conocida secuencia con la persecución en moto. En el papel del teniente de vuelo Bob Hanley, el gorrón, Garner cumplió con creces. Hills no era descuidado, no lo era, tenía mucha inteligencia, era ingenioso y era capaz de adquirir todo lo que los reclusos necesitaban.
Los riesgos fueron tomados por Hicks, los planes los preparaba Endley, formaban el equipo ideal cuando trabajaban juntos. En el plató, McQueen y Garner no se llevaban bien. A lo largo de su vida, McQueen ansió el protagonismo, para exigir más momentos heroicos, abogó por que se hicieran ajustes en su trabajo. En realidad, fue a él a quien se le ocurrió la idea de la persecución en moto. A pesar de que la huida real no se parecía en nada a ella, sentía que su personaje no era lo bastante heroico, lo que le obligaba a hacer ciertos ajustes. Además de mayor acción y emoción, deseaba, sobre todo, que se le prestara más atención. Ion Sturgis, el director, cedió e incorporó la secuencia de la persecución y el salto, que desde entonces se ha convertido en una escena icónica. Por otra parte, a pesar de que McQueen es un piloto consumado, en realidad no realizó el salto él mismo. B.U.D. Kings, un doble de acción, lo realizó. Sin embargo, McQueen nunca refutó la creencia del público de que él había llevado a cabo la hazaña, lo que contribuyó a perpetuar su reputación como el héroe de acción más genial de todos los tiempos. Mientras tanto, a Garner le cansaba la insaciable sed de atención de McQueen. McQueen solía intentar robar momentos a otros intérpretes haciendo gestos sutiles pero visibles para desviar la atención de ellos. En un momento dado, incluso expresó su descontento con el jersey blanco de Garner, alegando que le hacía parecer más heroico, y pidió que se lo cambiaran. Aunque Garner se esforzó por mantener una postura diplomática, no pudo evitar sentirse molesto por la necesidad de afirmación constante de McQueen. En un momento dado, criticó a McQueen por depender más de su encanto que de su auténtica habilidad, afirmando que McQueen no era un actor, sino más bien un farsante. Las preocupaciones de McQueen no solo estaban relacionadas con su actuación en la película. Trabajó tan duro para conseguir su objetivo de convertirse en el actor más famoso del mundo que incluso contó las líneas del guión para asegurarse de que tenía la misma cantidad de conversación que los demás actores. Llegó a decir que abandonaría la película si su papel no era elevado a uno más crucial. Garner fue quien, para sorpresa de todos, intervino para convencer al director de que mantuviera a McQueen a bordo, a pesar de que su conducta provocó tensiones en la producción y frustración en sus coprotagonistas. A pesar de ello, McQueen siguió superando los límites de lo posible y, en un momento dado, Sturgis llegó a plantearse poner fin a su participación en la película. Siguieron compitiendo entre ellos incluso después de que las cámaras dejaran de rodar. Cuando McQueen llegó a la conclusión de que Garner tenía una aventura con su mujer, Neela Adams, la situación se volvió mucho más personal para él. A pesar de que esta noción era totalmente falsa, supuso una capa adicional de tensión entre ellos. A pesar de que McQueen tenía un historial de engaños a sus parejas, era famoso por ser extremadamente inseguro en sus relaciones románticas. Neela sufrió una vez un episodio horrible. Garner, en cambio, fue completamente fiel a su mujer, Lois Clark, y nunca tuvo aventuras extramatrimoniales, pero los sentimientos de envidia de McQueen le impidieron dejar pasar el concepto. A pesar de todo, Garner nunca expresó ningún tipo de mala intención al hablar de McQueen. Le veía inseguro. Aunque McQueen tiene una gran habilidad y poder de estrella, siempre estaba luchando con sus propias dudas y sentía la necesidad de demostrar su valía, incluso cuando no había auténtica competencia. A pesar de los desacuerdos, contribuyeron a hacer de La Gran Evasión una obra maestra atemporal. Tras su estreno en los cines en 1963, fue un éxito instantáneo de público, incluso después de todos estos años. Sigue siendo una de las mejores películas bélicas que se han producido. A pesar de ello, la competencia entre James Garner y Steve McQueen no desapareció después de ese momento. Grand Prix fue una película que se estrenó en 1966 con la intención de plasmar el mundo de las carreras de Fórmula 1, lleno de adrenalina y a gran velocidad. Steve McQueen, conocido por su pasión por las carreras, no dudó en expresar su deseo de interpretar el papel protagonista de Ted Aaron. Sin embargo, un conflicto que se produjo entre bastidores lo estropeó todo antes incluso de que pudiera empezar a rodarse. Mientras McQueen se reunía con el productor Edward Lewis, su furia pudo con él y acabó perdiendo la calma, casi de inmediato. Ambos se vieron enfrentados y McQueen, insatisfecho y reacio a hacer concesiones, decidió retirarse del proyecto. Se ha especulado que ya había estado considerando la posibilidad de dirigir su propia película de carreras, y no deseaba estar atado a la visión de otro individuo. En cualquier caso, fue eliminado. John Frankenheimer, el director, tuvo que moverse rápidamente. En ese momento, James Garner se convirtió en parte del proceso. Garner, al contrario que McQueen,
no era muy conocido por su pasión por las carreras. Sin embargo, se le consideraba un protagonista. Después le ofrecieron el papel, y lo aceptó. Inmediatamente después de que McQueen conociera la noticia, la tensión comenzó a aumentar. Para dar personalmente la noticia a McQueen, Garner se puso en contacto con él. La respuesta de McQueen fue un prolongado e incómodo silencio, al que siguió un acto de felicitación forzada. Después de eso, McQueen no volvió a comunicarse con él en todo un año. En cambio, Garner no perdió el tiempo y reanudó inmediatamente su entrenamiento con el gran piloto Bob Bondurant. A casi todo el mundo le sorprendió la rapidez con que se puso a ello. Cuando la velocidad alcanzó los 240 km/h, algunos pilotos se pusieron nerviosos, pero Garner mantuvo la compostura. Incluso podía hacer sus propias acrobacias al volante. Real Racers reconoció que tenía potencial para competir a nivel profesional cuando se terminó de rodar la película. A McQueen no le sentó nada bien. Su sueño era ser el responsable de llevar la Fórmula 1 a la pantalla de televisión. En lugar de eso, primero tuvo que ver a Garner trabajando en ello. Entonces, decidió poner todo su empeño en Le Mans, su propia película de carreras, con la intención de captar la auténtica velocidad, el auténtico peligro y el auténtico realismo. McQueen insistió en rodar durante una auténtica carrera de 24 horas en el circuito automovilístico de Le Mans, pero esta dedicación tuvo un precio. El plan de gasto se le fue completamente de las manos. El guión no estaba escrito correctamente, debido a la obsesión de McQueen por la perfección. El director, Ion Sturgis, abandonó el proyecto en mitad de su producción. Después de eso, las cosas se pusieron mucho más feas. La película Le Mans fue un fracaso cuando se estrenó. La crítica la calificó de sin vida. A pesar de que el video de las carreras era entretenido, la narración era deficiente. Su objetivo era demostrar que era capaz de hacerlo mejor que Grand Prix. Mientras todo sucedía, Grand Prix se convirtió en una cosecha. Fue galardonada con 3 premios de la Academia. Graham Hill y Juan Manuel Fangio fueron algunos de los auténticos gigantes de la Fórmula 1 que estuvieron presentes. Tiene más importancia porque obtuvo el reconocimiento de la comunidad automovilística. Aunque Garner había empezado su carrera como actor interpretando a un corredor de carreras, se había convertido en una figura importante de la historia del automovilismo. Años más tarde, el hijo de McQueen consiguió convencerle para que viera Grand Prix por primera vez. A pesar de su reticencia a reconocerlo, era consciente de que la película era una pasada. La competencia se había prolongado durante años, y a veces incluso había llegado a ser demasiado personal. Incluso corría el rumor por Hollywood de que McQueen había sentido envidia de las plantas de Garner y se había enfadado con ellas. Tal vez fuera así. No lo sé. Sin embargo, una cosa era innegable, ni una sola vez lo superó. Con el paso del tiempo, Le Mans se ha ganado su propia consideración. La película no era muy excelente, pero era una de las películas de carreras más realistas que se han producido nunca. Mientras que Grand Prix te tenía al borde del asiento, Le Mans te ponía en el asiento del conductor. A pesar de que no tuvo éxito, los entusiastas de las carreras siguen adorándola. Para Steve McQueen lo era todo. Es el actor mejor pagado de Hollywood, la personificación de un tipo duro y el rostro de éxitos de taquilla como Bala y Papillon. Sin embargo, a mediados de los años 70, las cosas empezaron a torcerse. Tras el estreno de The Towering Inferno, no se le volvió a ver en la gran pantalla durante varios años, tanto en los platós de cine como en los estrenos. Como alternativa, optó por pasar el tiempo compitiendo en carreras de motos y viajando por todo el país en autocaravana. Cuando por fin regresó, el encanto se había esfumado. Sus siguientes películas, como Tom Horn, El cazador y Un enemigo del pueblo, ni siquiera pudieron acercarse a dejar huella. Una nueva era había comenzado en Hollywood. Su profesión, sin embargo, no fue lo único que se vio afectado. Steve McQueen y James Garner, dos vidas opuestas. Su vida privada era un completo enigma, además de tener un carácter terrible. McQueen consumía drogas y bebía en exceso. Sus matrimonios se caracterizaron por la infidelidad, las discusiones y los altercados físicos. Pasado algún tiempo, su primera esposa, Neely Adams, divulgó la terrible verdad sobre su relación. En el peor de los casos, durante ese tiempo se mostró agresivo y controlador. La actriz Holly McGraw, su segunda esposa, vivió la misma pesadilla que su primer marido. McQueen no tenía forma de escapar de los monstruos que le perseguían, por mucho éxito que tuviera. A esto le siguió la enfermedad. En el año 1978, presentó una tos persistente. Al principio creyó que se debía al tabaco,
así que decidió dejarlo. Sin embargo, la tos no disminuía, los antibióticos no le ayudaron. A finales de 1979 recibió la devastadora noticia de que padecía mesotelioma, un tumor maligno extremadamente infrecuente y grave. No tenía cura. Su exposición al amianto durante su servicio en el Cuerpo de Marines y en los platós de Hollywood fue, en su opinión, el origen de su enfermedad. No importaba de dónde procediera, era irrelevante. Mientras fallecía, McQueen buscó un milagro en la medicina alternativa porque estaba desesperado por uno. En México, acudió a extrañas terapias, que le costaron una fortuna, unos $40,000 al mes, lo que hoy serían cerca de $150,000. Inyecciones de células vivas de ganado vacuno y ovino, enemas de café y órganos animales crudos son ejemplos de tales prácticas. Todo esto parecía una locura. Sin embargo, cuando solo se dispone de un tiempo limitado, se intenta todo. En el mes de noviembre del año 1980, hizo su último viaje a Juárez, México, para someterse a una operación con el fin de extirparle tumores importantes del cuerpo. Resultó ser un procedimiento terrible. Su corazón dejó de latir unas horas después. De repente, desapareció sin dejar rastro, con solo 50 años. Nunca hubo un momento en la vida de Steve McQueen que fuera pacífico o sencillo. Al final, luchó por su vida, luchó contra Hollywood y luchó contra sus propios demonios personales con todas sus fuerzas. Sin embargo, nunca dejó de ser una leyenda, ni siquiera después de su muerte. James Garner, en cambio, fue uno de esos intérpretes excepcionales que nunca perdieron su popularidad. Por mucho que Hollywood se alterara, incluso cuando estaba en las postrimerías de su carrera, seguía interpretando papeles que hacían que la gente volviera a enamorarse de él. Su interpretación de un viudo compasivo en la película de 1985 Romance de Murphy, en la que apareció junto a Sally Field, está considerada una de sus actuaciones más memorables. Era el tipo de papel que se le daba mejor, encantador, cálido y rebosante de sutileza. La película fue un gran éxito, recaudando $30 millones, y su interpretación fue tan sobresaliente que fue nominado al Oscar por primera vez. Aquella película sirvió como oportuno recordatorio de las razones por las que la gente siempre había sentido una conexión con él. Luego, en 2004, asumió un papel diferente que tuvo un efecto que perduraría durante mucho tiempo, el personaje de Noah Calhoun, un marido leal que cuidaba de su mujer mientras ella perdía la memoria a causa de la demencia. Fue retratado por él en la película El diario de Noah. La interpretación de Garner fue una de las escenas más emotivas de la película, que se convirtió en un éxito de taquilla y recaudó $117 millones. Aunque no tenía mucho tiempo en pantalla, cada escena en la que aparecía marcaba la diferencia, tanto es así que incluso fue nominado a un premio del Sindicato de Actores. Incluso después de décadas trabajando en la industria, seguía siendo capaz de afectar al público de una manera que muy pocos intérpretes eran capaces de conseguir. Sin embargo, Garner destacaba en más de un aspecto. Era una persona que no tenía miedo de defender lo que era correcto. Era algo que casi nadie se atrevía a hacer en aquella época, pero él luchó contra los grandes estudios cuando intentaron engañarle con su trabajo. Warner Brothers intentó echarle de Maverick en los años 60 esgrimiendo como motivo una huelga de guionistas. Como era consciente de que tenían otros proyectos en los que podría haber trabajado, decidió llevarlos a los tribunales y finalmente se impuso. Fue un acontecimiento realmente significativo. Después, en los años 80, se enzarzó en una disputa con Universal Studios por la producción de The Rockford Files. Alegó que habían mentido sobre la cantidad de dinero que ganó el programa para no tener que pagarle el dinero que le correspondía. Por un total de $16,5 millones, presentó una demanda contra ellos y, tras 6 años de esfuerzos, el asunto se resolvió finalmente. La suma nunca se hizo pública, aunque se especuló con que le era favorable, y lo que es más importante, su lucha sacó a la luz la forma en que los estudios, para evitar pagar a los artistas, allanaron el camino para que otras personas se involucraran en la lucha. Pero los años en los que realizó sus propias acrobacias le afectaron negativamente. Hasta finales de la década de 1980, había tenido graves problemas de rodilla y espalda, a pesar de que se sometió a una cirugía de bypass quíntuple en 1988. Continuó actuando. A continuación, se sometió a varias operaciones de prótesis de rodilla y, en 2008, sufrió un grave derrame cerebral. A pesar de todo lo ocurrido, nunca perdió el sentido del humor ni la simpatía que le caracterizaban. En el fondo, también luchó contra la depresión.
algo de lo que solo un pequeño número de personas eran conscientes, pero nunca permitió que definiera quién era. Siempre profesional, siempre respetable y siempre alguien a quien los demás admiraban, era alguien a quien todos admiraban. No fue hasta 2010 cuando tomó la decisión de retirarse definitivamente de la actuación. Después de eso, falleció el 19 de julio de 2014, a la edad de 86 años. Hollywood no solo perdió a un actor ese día, sino también a un hombre que había pasado toda su vida defendiéndose a sí mismo y a los demás. No solo dejó tras de sí actuaciones sobresalientes, sino también un legado de fortaleza, justicia y el tipo de heroísmo silencioso que nunca se olvidará.